Buenos días, continuamos con nuestro estudio. Hoy ya se le acabaron las felicitaciones a Pablo y ahora va a empezar con las cosas que no son de felicitación. Entonces, lo peor de todo es, ¿por qué no los felicita? Los felicitó por el orden que llevaban las mujeres, por el hecho de tener una responsabilidad, porque sus maridos estaban pendientes de mantener un cierto orden dentro de la parte de la oración y el hablar de parte de Dios. Pero cuando llegamos aquí, llegan a una parte en la cual Pablo hace un énfasis que a los que tememos a Dios nos parece muy, muy, muy peligroso. Entonces, vamos por favor a Primera de Corintios capítulo 11 desde el verso 17. Primera de Corintios 11 desde el verso 17. Ahora habla acerca del orden en la cena del Señor. Ya no va a hablar ahora de la manera en que se comportaban en las reuniones, sino la manera como estaban celebrando la única, pero escuchen bien, el único orden que el Señor estableció que se hiciera. El Señor Jesús. El orden en la cena del Señor. Estaban haciéndolo bien en el orden que tenían con respecto a la autoridad, pero cuando llegaban a lo de la cena del Señor, se acababa el orden y el problema era tan difícil que el Señor les da una reprimenda y les dice, cuidado, cuidado, lo están haciendo mal, lo están haciendo mal. Al hacer lo siguiente que les voy a decir, no los voy a alabar porque no se reúnen para lo mejor, sino que se reúnen para hacer lo peor. Parece mentira. Lo están haciendo mal. Están haciendo una cosa bien, el orden dentro de la autoridad que debe manejarse y como deben ustedes comportarse en el orden para hablar y profetizar y orar y todo. Pero cuando llegan a la cena del Señor, se reúnen para lo peor y no para lo mejor. Ahora, hay dos palabras aquí. Uno es lo mejor y el otro es lo peor. ¿Qué significa eso de hacer lo mejor? En Hechos, en el capítulo 2, del versículo 43 al 47, la iglesia, y era lo que Pablo les había enseñado a ellos, lo que la iglesia hacía, dice que en Jerusalén caía temor sobre toda persona porque se hacían milagros, o sea, se hacían unas cosas que nadie veía, nadie podía entender. Se levantaban muertos, se levantaban personas que estaban enfermas, salían demonios, etcétera. Y señales, o sea, esos prodigios y esas cosas hacían que las personas fueran guiadas hacia Dios, porque los apóstoles les decían, esto está escrito, que va a pasar. Ahora, miren cómo era la cena del Señor. Todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. No era, este es mi pan, este es mi carne, este es mi este es mi este es mi que va, no. Tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Estaban pendientes de la necesidad que tenían las otras personas, no de si yo tengo de a muchos, si tengo de a poco. No, yo también miro por lo de mi hermano.
Ahora miren, ellos perseveraban unánimes en el templo, o sea, iban al templo cada cuánto, día tras día. Pero cuando regresaban a casa, partían el pan. Esto de partían el pan es la misma cosa de lo que está hablando con respecto a la cena. En las casas partían el pan, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón. Era la otra bendición. Su corazón estaba tranquilo y estaban con alegría y con sencillez. Así que, ¿cuál era el término de todo esto de tener una alegría y sencillez de corazón? La palabra esto de alegría y sencillez se puede hablar de la humildad de su corazón. Entonces alababan a Dios, tenían el favor de todo el pueblo y el Señor añadía cada cuanto diariamente, así como se reunían partir el pan diariamente, así como se reunían para recordarlo a él, diariamente el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Eso es lo mejor. Ahora bien, haciendo un resumen, ¿qué era lo que hacían cuando partían el pan? ¿Qué era lo que tenían? Tenían una fuerte, pero fuerte conexión comunitaria. No estaban pensando en sí mismos, no estaban pensando en egoísmo, estaban pensando en somos una comunidad, somos hijos de Dios. Tenían un alto grado de compasión por aquellos que tenían necesidad. Y tenían una sencillez de corazón. Eran humildes y no estaban restregándole a otros lo que no tenían. No estaban diciendo yo soy ¿cómo se llama? El que no soy pecador como el republicano, no. Yo soy republicano, yo también entonces contigo. No, era humildad. Y eso, el tener esa comunión y esa unidad, hacía que hubiera alegría en la iglesia. La iglesia era una iglesia alegre. No estaban pendientes de cuánto voy a perder, sino que estaban pendientes de cuánto voy a dar. Y por eso eran felices. ¿En qué devino esa particularidad propia de las personas dentro de la iglesia? En que se alababa a Dios, era Dios el que era siempre reconocido. Todos los días se sabía que las personas que habían recibido al Señor, que eran salvos, hablaban de Dios y decían, mira, cuando yo era así pasaba esto y Dios hizo esto y Dios hizo aquello. Ah, pero entonces tú estuviste con... No, no, no. Dios me dio suficiente para darle a fulanito porque fulanito estaba pasando. Y me fui a hablar con sutanito que lo veía con una tristeza, pero estuve con él, lo abracé y le dije, mira, Dios te ama. Y siempre el reconocimiento hacia el Padre. Siempre el reconocimiento a la formación del Señor Jesús, a los prodigios del Señor que señalaban siempre hacia arriba. Eso estaba pasando, alabanza. Así que cuando el pueblo veía a estos hombres que seguían al Señor Jesús, alabando a Dios todo el tiempo, todas las personas veían en ellos un ejemplo. ¿Pero cuál ejemplo? Bueno, veían el testimonio del Señor Jesús porque si todo el tiempo estaban alabando a Dios, estaban viendo el testimonio del Señor Jesús y empezaban a recordar, oiga, sí, así como sanó Pedro a fulanito que estaba así, así, yo recuerdo que ese Jesús, acuérdense que esto era recién, no habían pasado más de 15 años del tiempo en que esto estaba pasando. O sea que había muchas personas que todavía habían visto al Señor Jesús antes de que lo crucificaran. Y estaban diciendo, claro, yo vi cuando él le curó al ciego con la saliva. No, yo. Lo vi cuando levantó a Lázaro de la tumba. Digo, igual que Pedro. Pedro levantó a la niña esta. Mira, igualito. Oye, en serio, esta gente hace las cosas que hace su Señor. ¿Y de qué están hablando? No están hablando de la escritura. Carambas. No solamente había alabanza,
La iglesia era un testimonio de Jesús en la tierra. Así que lo lógico y lo natural era que personas que estuvieran mirando eso, viendo ese testimonio y esa alabanza a Dios, simplemente se acercaran a escuchar. Y como la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, el Espíritu Santo convencía a las personas día tras día para que fuesen salvos. Eso es lo que las iglesias deben hacer como testimonio para todo el que la esté mirando. No solamente en Jerusalén, en todo lugar debían ser testimonio. Eso es lo que da el crecimiento. Pero al hacer lo contrario, no los alabo porque se están reuniendo para lo peor. ¿Qué era lo peor? Fíjense, versículo 18. En primer lugar, cuando se reúnen, y esta es la parte que es dolorosa escuchar, cuando se reúnen como iglesia, o sea, todos sabían que ellos estaban reuniéndose como iglesia. No era la reunión de Juan Pérez ni la reunión de Pedro Damariz o el otro, no, quien sea, no era la reunión de un alguien. Todos los que lo veían lo estaban viendo que estaban reunidos como iglesia. Y dice Pablo que llega a sus oídos que hay división. Y dice, y en parte lo creo, es necesario que hayan disensiones dentro de la iglesia. Escuchen eso, no tenemos que tener miedo de que hayan discusiones en la iglesia con respecto a lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué le vamos a tener miedo a discutir sobre cosas como que si la falda, que si la no sé qué cosa, que si llega la tribulación, o si no llega, o si el rapto, o si el Señor Jesús viene, o si, ¿por qué le vamos a tener miedo a eso? No, Señor, no hay que tener miedo, hay que hablarlo, hay que confrontar con lo que dice la escritura y mirar qué es lo que es cierto y qué es lo que no. Y en las cosas en las que no sepamos, decir, ¿saben qué? Eso es un gris que no podemos resolver. Eso solamente lo sabe mi Padre que está en los cielos. No nos corresponde a nosotros saber los tiempos y las sazones. Punto. Se acabó ahí la discusión. Pero que hay que discutir, claro. Si a mí me llega una persona y me dice que él es el que tienen que seguir, yo voy a decir, ¿tú sigues a Jesús? No, porque yo no lo veo, entonces no te sigo. Punto. No eres pastor. No eres mi pastor. Porque es necesario las disensiones para que se manifiesten los que realmente han creído. Listo. Ahora, el problema es que cuando ustedes se reúnen como iglesia para comer, no están tomando la cena del Señor. No están partiendo el pan, no están en el compartimiento del pan, no están haciendo la cena del Señor. Porque al hacerlo, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y el uno dice, bueno, ya yo tengo hambre, yo mejor voy a comer porque, no voy a esperar a que llegue fulanito y llegue sutanito con lo que va a traer. Y el otro no se toma una copa, no se toma la primera copa ni la segunda copa, sino que cuando va a llegar a la copa de la redención ya lleva 2 o 3 litros de licor adentro. Dice, yo estuve esperando, pero como nadie tomaba, yo me lo tomé. Y se embriaga. Las preguntas de Pablo nos guían a lo que estaban haciendo como peor. ¿Que es que acaso no tienen casas para comer y beber? Si quieren comer y beber, vayan y coman y beban en sus casas. Están menospreciando a la iglesia de Dios y no solamente menosprecian a la iglesia, o sea, le quitan el valor a la iglesia, sino que además avergüenzan a los que no tienen
los separan, los quitan y empiezan a darse como que ustedes son los mayores. ¿Qué quieren que les diga con eso? Que los alabe. Pues no, no los voy a alabar. Están haciendo lo peor. En resumen, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué es lo que se ve en la iglesia? ¿Qué es lo que los incrédulos están viendo en la iglesia? División. Eso es lo que Jesús hacía, ¿no? Jesús unificaba. Jesús era el punto de la unión. ¿Desprecio? Jamás Jesús despreció a ninguno. A ninguno. Incluso a Judas, que lo iba a delatar, que lo estaba traicionando y que lo iba a traicionar para muerte. Incluso a él lo aceptó en su mesa. Orgullo. Orgullo. Aquel que dejó todo. No, 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 no. Y esas son las tres cosas que Pablo está diciéndole a la iglesia de Corinto que ellos estaban haciendo contrario a como la iglesia debería hacerlo, de acuerdo con lo que dice en Hechos capítulo 2. Así que, ¿qué es lo que merecen? Pues merecen lo que dice Pablo, reprensión, no los alabo, eso no está bien, está mal hecho que ustedes tengan divisiones y que eso lo noten las personas afuera. Está mal hecho que haya desprecio por sus mismos hermanos. Está mal hecho que ustedes se muestren orgullosos cuando a quien tienen que representar es el epítome de la humildad. ¿Qué están haciendo? Pues hay un mal testimonio y la gente lo que está viendo es, estar en la iglesia de los cristianos es la misma cosa que estar en la iglesia de Marte, en la iglesia de la diosa Afrodita, estar en la iglesia porque se ven las mismas cosas que se ven en todas las otras iglesias. Eso de que se llame cristiana o no, no importa. ¿Por qué? Porque hacen exactamente lo mismo que hacen en todas las iglesias. Así que como se hace lo mismo que se hace en todas las iglesias, yo me quedo aquí, me siento cómodo acá. ¿Para qué voy a ser cristiano? Por lo tanto, no hay crecimiento. Se reúnen para lo peor y no para lo mejor. Así que Pablo va a lo que hay que hacer. ¿Cuál es el orden real de la cena del Señor y qué es lo que se debe hacer? Entonces vamos aquí a la cena del Señor. Dos cosas que Pablo recalca. Hay un orden correcto, pero hay un corazón correcto para hacer ese orden. Ajá. Esto cambia toda la ecuación. Pablo no está diciendo, esto es un ritual. No. Pablo está diciendo, esto es un recordatorio digno de aquel a quien recordamos. La cena del Señor, y ese es su nombre, porque así aparece, la cena del Señor, es un recordatorio digno de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Por lo tanto, no solamente tiene un orden correcto, sino que debe ser hecho ese orden con un corazón correcto. Y ojalá fuera todos los días. Ojalá. Y si no lo podemos hacer todos los días, bueno, en nuestra vida diaria podemos manifestarlo. Así que miremos el orden correcto que todos hemos leído durante todo el tiempo cuando hemos sido creyentes y nos han llevado en la iglesia a tomar la cena. Primera de Corintios 11:23. Lo primero que tenemos que recordar, y lo dice muy concretamente, es que Pablo no lo recibió de los apóstoles directamente, sino lo que lo recibió del Señor. Así que el orden correcto de la cena, de ese recordatorio, es un orden correcto que el Señor Jesús mismo le manifestó a Pablo.
Perdón. ¿Lo tienen? Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23. Yo recibí del Señor. Ahora, es también un orden que debe ser transmitido a los demás. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos la responsabilidad de transmitirlo a los demás. Ah, pero el pastor no lo hace sino solamente los primeros domingos de cada mes. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con que el pastor lo haga solamente el primero de cada mes? ¿Eso significa que nosotros no podemos hacerlo en los otros días del mes? Respuesta. Todos los días lo podemos hacer. ¿Cómo dice que lo hacía la iglesia primitiva? Día tras día. Pregunta, ¿dónde partían el pan en la iglesia? En las casas donde se reunían. En las casas. Escuchen bien. Miren, miren cómo a todos nosotros se nos ha metido en la cabeza cosas que no están correctas. Esto tiene que hacerse solamente en la iglesia, lo tienen que hacer los pastores y solamente los ancianos. ¿Eh? ¿Dónde dice eso? ¿Cuáles ancianos? Ok, pero Luis Carlos, tú nos enseñaste la vez pasada que los pastores le dijeron a unos muchachos para servir a las mesas, para servir la comida, la cosa diaria, lo que le daban a las viudas de la manutención. Esto no estaba hablando de la cena del Señor. La cena del Señor, el partimiento del pan, no era solamente los apóstoles. Los apóstoles no dijeron, y dejen, mientras ustedes hacen eso, nosotros nos dedicamos a la oración, a la enseñanza de la palabra y a hacer la cena del Señor. ¿Dónde leyeron eso? En ninguna parte. No, señor. La cena del Señor es un recordatorio para la iglesia y es un recordatorio de la iglesia para los demás. ¿Lo estoy diciendo yo o lo dice ahí? Ahí dice que partían en sus casas, no en el templo, porque no los iban a dejar hacer en el templo. El templo de Jerusalén era totalmente para los judíos con todo su bagaje de maldad y de religiosidad y de vainas. Tenían que hacerlo en las casas y a las casas invitaban a las personas y los que no tenían venían y todos partían, comían y partían el pan en las casas. Si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar a la manera de pensar del Señor, les aseguro, con toda seguridad les digo, no vamos a ver crecimiento. No vamos a ver personas llegando a Cristo. No vamos a hacer el testimonio que Dios quiere que seamos para los demás. Y nosotros recibimos eso de Pablo como Pablo lo recibió del Señor. Era un mandamiento directo en los primeros tres evangelios, los evangelios sinópticos. En esos tres, esa cena está referenciada con su orden. A Pablo se le dijo después, pero había un orden. Y Pablo está consciente de hay un orden. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el orden correcto? Primera de Corintios 11:24. Usted toma el pan, le da gracias a Dios,
los que estuvieron el miércoles escuchando sobre el Shabbat, ese dar gracias a Dios es un cántico que se llama el Kiddush, donde se agradece a Dios porque Dios dio el trigo, dio la tierra, dio los nutrientes, dio el agua con el que se amasaba el pan. Nosotros no necesitamos repetir el Kiddush, eso es una cosa judía. Pero nosotros sí podemos decir gracias Dios porque nos das de comer, gracias Dios por el pan con que nosotros nos bendice, gracias Dios porque nunca nos ha faltado, gracias Dios porque tú siempre estás pendiente, gracias Dios por ser un padre que siempre estás para darnos. ¿Estamos? Luego el pan se parte. ¿Por qué se parte? Porque el Señor quiere que las personas sepan que hubo una muerte, un sacrificio. Su cuerpo fue partido. Entonces se parte el pan como el símbolo de que partimos, de que su cuerpo fue partido. Luego se distribuye. ¿Qué significa eso? Que nosotros le decimos a todos, oiga, mire, tome este pan, parta un pedazo y dele el otro pedazo al otro. ¿Qué significa eso? Significa lo que nosotros, entre comillas, llamamos evangelismo, que no es más sino dar el ejemplo a los demás. Miren, así fue partido el cuerpo del Señor por ti. Te doy este pan para que tú repitas el hecho en tu mente de mira cómo fue partido el cuerpo del Señor por mí. Oye, el cuerpo del Señor fue partido por mí, pero aquí te doy otro pedazo para que tú lo... ¿Cómo es eso? Eso es llevar el evangelio a otros, porque eso es lo que significa. El Señor Dios envió a su Hijo Jesús, Dios, a morir en una cruz por nosotros, por los pecados nuestros. Por eso se distribuye así. Y es lo que se enseña. El Señor Jesús fue apaleado, fue burlado, fue azotado, fue desangrentado, fue colocado con una, ¿cómo que se llama? Como un motivo de vergüenza, no, sino como una burla. Y todo eso fue el Señor Jesús, todo eso pasó en el cuerpo de ese hombre hasta el punto en que fue llevado a una cruz, a un madero donde, de acuerdo con las escrituras, es un maldito y llevó la maldición que nosotros llevábamos, la llevó sobre su cuerpo en la cruz. El Señor Dios se sacrificó por ti y por mí. Esa es la enseñanza. Luego se toma la copa. La copa debe estar rebosante de vino. Se toma el sorbo y se da a la otra persona para que la otra persona tome su sorbo y la otra persona tome su sorbo. Y si no quieres, si hay mucha gripa y toda la cosa, pues darle una copa a cada persona y ya está. No, eso no es importante. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Que esa copa representa la sangre con la que fue sellada la promesa de Dios de un nuevo pacto que el Señor Dios había decidido hacer desde los tiempos antiguos y que fue referenciado por Jeremías en el capítulo 31. Y el Señor Jesús le está diciendo a los israelitas, yo estoy sellando un nuevo pacto con mi sangre. O sea, mi sangre es el aseguramiento. Si ya yo di hasta mi sangre por ustedes, estén absolutamente seguros de que este nuevo pacto se va a cumplir. ¿Cuál es el nuevo pacto? Ya los que estamos aquí lo sabemos. Si tú no sabes, léelo en Jeremías capítulo 31, versículo 31. No importa, búscalo. Lo vas a encontrar. Es muy fácil.
Y lo vas a encontrar, creo que también en Hebreos. Muy fácil encontrar el nuevo pacto. Total, tus pecados no son más recordados. Por eso es el orden del pan y luego de la copa. El pan representa la muerte corporal para que todos nuestros pecados vayan a ese cuerpo de maldición. La sangre representa ese nuevo pacto en el cual, como no son recordados los pecados, entonces tenemos entrada por su sangre a un nuevo reino, el reino de Dios, donde somos aceptados única y exclusivamente porque el Señor selló con su sangre nuestra entrada. Y al final, en el versículo 26, dice lo que nadie quiere entender. Yo no sé por qué no quiere entenderse esto. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, sirve para anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que el comer el pan y beber la copa es para anunciarle a los demás, no es para la iglesia. Ya la iglesia está en ese pacto. Entonces es para que los que están alrededor sepan que nosotros estamos en un nuevo pacto, que nosotros hemos aceptado que nuestros pecados requerían de un sacrificio que ninguno de nosotros podía hacer. Y le estamos diciendo a los otros, oigan, ustedes quieren aceptar que Jesús hizo ese sacrificio por ustedes para que ustedes no tengan pecado y puedan ser salvados de la ira de Dios por cuanto están en su reino. Para eso, y esta es la única motivación por la cual nosotros comemos del pan y bebemos de esta copa, no es para nosotros recordar lo que sucedió. Claro que lo recordamos que lo que sucedió, pero es para que también anunciemos a los demás y los demás vean, oiga, ciertamente no hay ninguna manera de acercarse a Dios con nuestra pecaminosidad. Por lo tanto, a Dios le tocaba venir por nosotros. Ni más ni menos, ni más ni menos. Eso es lo que significa y es la motivación de este orden correcto de la cena del Señor. Tiene una sola motivación: proclamar el evangelio de la salvación. No la salvación nuestra, sino la salvación que Dios enseña y ofrece. Ya vimos el orden correcto, pero es que el orden correcto no basta. Hay que tener un corazón correcto para ese orden. Quiero leer lo que dice la palabra de Dios. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna será culpable de lo que el cuerpo y la sangre del Señor representan. ¿Cómo así? Está diciendo, si tú tomas indignamente la cena, pues simple y llanamente lo que estás celebrando no tiene ningún sentido y no es cierto para ti. Y como no es cierto para ti, ¿qué va a pasar? Pues que esto que estamos celebrando o esto que estamos recordando se hizo por tu pecado. Por lo tanto, la consecuencia de tu pecado vas a recibirla. Y sigue diciendo, y quiero que vean el entrelace que hay en esta porción bíblica. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y como ya se probó, coma del pan
y como ya se probó, beba de la copa. Pruebe a usted mismo que es digno de consumir el pan y de tomar de la copa. Porque si lo hace indignamente, o sea, si usted conscientemente discerniendo el cuerpo de Cristo, si usted lo discierne y lo toma aún así en forma indigna, entonces usted conscientemente sabe que va a ser condenado cuando coma y beba para usted. Y su cuerpo, ahí dice el versículo 30, es la razón por la que hay enfermos y debilitados entre ustedes y algunos hasta ya mueren, o sea, han dormido. Así que si nos examinamos a nosotros, no seríamos condenados. Ahora, supongamos que nos examinamos y decimos, hombre, yo creo que sí debo tomar el pan y debo tomar la copa porque yo estoy consciente de mi pecado. Mira, Dios, tú sabes que he estado luchando con esto y dice, ok. Sin embargo, así hay alguna cosa que no hayas confesado, hay algo que esté ahí en la cosa. Bueno, si eres juzgado, somos castigados por el Señor, pero no condenados con el mundo. ¿Qué significa esto? Significa que aunque tú te has bajado de la gracia de la gracia del hecho de que Dios no se acuerde, o sea, tu pecado está vigente y delante de tu cara, vas a recibir una disciplina, un castigo por lo que tú has hecho. Eso no significa que perdiste la salvación. Tú no vas a ser condenado con nadie en el mundo. La condenación solamente es para aquellos que no han aceptado que Jesús es el Señor, que Jesús murió en una cruz por ti, y por aquellos que no han aceptado que están por la copa de la sangre de Cristo en el nuevo pacto. Los que no han aceptado eso, sino que quieren entrar al reino de Dios por cualquier otro lugar que no sea ese, ya están condenados. Eso dice la palabra. Pero sería, perdóname que diga así, pero sería algo absurdo que alguien que ha sentido en su corazón cómo Dios lo ha rescatado pueda comer de la copa, perdón, comer del pan y beber de la copa sin tener el corazón dispuesto para recordar lo que Dios hizo por él. Y dice al final, así que hermanos, cuando ustedes se reúnan a comer el pan, ahora sí, la cena del Señor, espérense unos a otros. O sea, tengan esa consideración de esperarse los unos a los otros. Ahora, si alguien tiene hambre, vaya y primero coma en su casa y cuando se reúnan, ese es otro cuento. Ya no se reúne para comer porque yo vengo aquí porque si el otro trae más comida que la que yo tengo, entonces voy a comer con la de él. No, hombre, coma usted en su casa si tiene hambre, beba en su casa si tiene vino y cuando venga a reunirse como iglesia, usted se reúne con la dignidad de ¿a qué me vengo a reunir? Me vengo a reunir porque yo quiero celebrar, yo quiero recordar lo que el Señor hizo por mi corazón, por mi vida. ¿Ok? ¿Todos estamos? Entonces, ¿qué significa esto de examinarse a sí mismo? ¿Cómo estoy yo para estar en mi comunidad? Yo voy a esperar a los demás porque esto es una comunión entre unos y otros. Y para los que no tienen, yo voy a estar aquí para darle de lo que yo sí he sido bendecido por Dios. Es que no es mío. Es que Dios me lo dio para que yo lo comparta con aquel al que todavía no se lo ha dado, para que aquel que todavía no ha recibido de parte del Señor sepa
que a través de mí el Señor le está dando. No tengo problema en tener humildad en mi corazón de acercarme a aquel que está sufriendo, de aquel que está, o acercarme a aquellos que son ricos y creen que son muy, y decirles, oigan, no son tan. Por favor, bájense de la nube. Eso va a hacer que en mi corazón nazca la alabanza y yo sea un gran testimonio del Señor Dios Jesús. Si lo hago en mi casa, si lo hago cuando hay una reunión, si lo hago cuando, en ese momento las personas van a pensar, hay algo diferente y preguntarán y el Espíritu Santo les hablará a su corazón y los convencerá. Eso es lo que hace una iglesia. Eso es lo que hace un corazón correcto. Tener paciencia con los demás, estar en comunión unos con otros, compartir con alegría. Recuerden, es más feliz el dar que el recibir. Y practicar el hecho de, oiga, yo soy con Dios. Practicar la humildad. ¿Saben por qué todo esto? Lo que debemos aprender es hacer iglesia. Eso era lo que ni más ni menos el Señor Jesús quería que nosotros hiciésemos cuando lo recordamos. Que nosotros le recordáramos al mundo, somos la iglesia de Cristo, ganada por un sacrificio inmerecido por nosotros y sellada con una sangre que nos lavó de todo pecado para que nosotros pudiésemos entrar con toda tranquilidad delante del Padre. Eso es lo que somos nosotros. Y por esa razón es que estamos aquí. La iglesia está para mostrar a su Señor. El Señor los bendiga, tengan una muy buena semana y puedan recordar que el Señor está con nosotros.